Segundo de Reyes 20, 22, 10. Segundo de Reyes 20. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte. Se acercó hasta él Isaías, hijo de Amós el profeta, y le dijo: Esto dice el Señor: ordena lo referente a tu casa, porque vas a morir y no vivirás más. Entonces aquel volvió su rostro contra la pared y oró al Señor diciendo: Ay Señor, recuerda que he caminado en tu presencia con fidelidad y sincero corazón, y he hecho lo que es agradable a tus ojos. Luego Ezequías rompió en un gran llanto. Sucedió que aún no había salido Isaías al patio de en medio cuando le llegó la palabra del Señor diciéndole: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Esto dice el Señor, Dios de tu padre David: He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, y yo voy a curarte. Al tercer día subirás al templo del Señor. Voy a añadir a tu vida 15 años. Te salvaré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Protegeré a esta ciudad por mí y por mi siervo David. Isaías ordenó: traed una torta de higos. La trajeron, se la aplicaron sobre la úlcera y quedó sano. Ezequías preguntó a Isaías: ¿Cuál será la señal de que el Señor me ha curado y de que vaya a subir al tercer día al templo del Señor? Isaías respondió: Esta será para ti de parte del Señor la señal de que el Señor cumplirá la palabra que ha pronunciado. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Contestó Ezequías: Es fácil que la sombra se extienda a 10 grados, eso no. Que la sombra vuelva hacia atrás 10 grados. Isaías el profeta clamó al Señor, que hizo a la sombra volver hacia atrás los 10 grados que había recorrido en el cuadrante de Ahab. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque se enteró de que éste había estado enfermo. Ezequías se alegró por ello y mostró a los emisarios todo el salón del tesoro, la plata y el oro, los bálsamos, el aceite aromático, el salón de las armas y cuanto había en sus tesoros. No hubo nada que no les mostrara Ezequías en su palacio y en todos sus dominios. Entonces vino el profeta Isaías al rey Ezequías y le preguntó: ¿Qué han dicho estos hombres y de dónde han venido hasta ti? Ezequías respondió: han venido de un país lejano, de Babilonia. Le preguntó: ¿qué han visto en tu casa? Ezequías contestó: han visto todo lo que hay en mi casa, no hay nada en mis tesoros que no les haya mostrado. Dijo entonces Isaías a Ezequías: escucha la palabra del Señor. He aquí que llegan días en que todo lo que hay en tu casa y cuanto atesoraron tus padres será llevado a Babilonia sin que quede nada, lo ha dicho el Señor. Tomarán a tus hijos que proceden de ti, que tú engendraste, y los convertirán en eunucos del palacio del rey de Babilonia. Contestó Ezequías a Isaías: buena es la palabra del Señor que has pronunciado. Y añadió: ¿por qué no, si hay paz y seguridad en mis días? El resto de los hechos de Ezequías, todo su poderío y cómo construyó la alberca y el acueducto y llevó el agua a la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ezequías fue a descansar con sus padres y en su lugar reinó su hijo Manasés. Segundo de Reyes 21. Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Jefsibaj. Hizo lo malo a los ojos del Señor según las abominaciones de los gentiles que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Volvió a edificar los lugares altos que había destruido su padre Ezequías. Levantó altares a Baal y construyó una Aserá como lo había hecho Ahab, rey de Israel. Adoró a todo el ejército de los cielos y le tributó culto. También edificó altares en el templo del Señor, sobre el que el Señor había dicho: estableceré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios del templo del Señor. Además hizo pasar a su hijo por el fuego. Echó conjuros y practicó magia negra. Nombró un nigromante y adivino. Se prodigó en hacer lo malo a los ojos del Señor para irritarle. El ídolo de Asera que había fabricado lo colocó en el templo sobre el que el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo y en Jerusalén, elegidos de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. No volveré a hacer salir los pies de Israel del suelo que di a sus padres, pero solo si perseveran cumpliendo todo lo que les ordené, toda la ley que les prescribió mi siervo Moisés. Pero no escucharon y Manasés les sedujo para obrar peor que las naciones a las que el Señor había aniquilado delante de los israelitas. Entonces el Señor habló por medio de sus siervos los profetas, diciendo: a causa de las abominaciones que ha cometido Manasés, rey de Judá, peores que las que cometieron antes que él los amorreos, y por haber hecho pecar de idolatría incluso a Judá, por eso así dice el Señor, Dios de Israel:
He aquí que voy a traer tal desgracia sobre Jerusalén y Judá que a cuantos la escuchen les zumbarán los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de Ahab. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un vaso que se friega y se vuelve boca abajo. Desecharé el resto de mi heredad y los entregaré en manos de sus enemigos. Serán objeto de despojo y rapiña para todos sus enemigos, porque hicieron lo malo a mis ojos y se convirtieron en mis irritadores, desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Manasés derramó además muchísima sangre inocente hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro, esto sin contar el pecado que hizo cometer a Judá haciendo lo malo a los ojos del Señor. El resto de los hechos de Manasés, todo lo que hizo y los pecados que cometió, ¿no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá? Manasés fue a descansar con sus padres y fue enterrado en el jardín de su casa, en el jardín de Uzá. En su lugar reinó su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Jarús de Yotbá. Hizo lo malo a los ojos del Señor como lo había hecho su padre Manasés. Siguió todos los caminos que había seguido su padre y dio culto a los ídolos a los que había dado culto su padre y los adoró. Abandonó al Señor Dios de sus padres y no anduvo por los caminos del Señor. Los siervos de Amón urdieron una trama contra él y mataron al rey en su palacio, pero el pueblo llano hirió a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y en su lugar proclamó rey a su hijo Josías. El resto de los hechos de Amón, lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Fue enterrado en un sepulcro propio en el jardín de Uzá y en su lugar reinó su hijo Josías. Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá y era hija de Adaías de Bascat. Hizo lo recto a los ojos del Señor y siguió en todo los caminos de su padre David, sin apartarse a derecha o a izquierda. El año 18 del rey Josías, envió al escriba Safán, hijo de Asalías, hijo de Mesulam, al templo del Señor, encargándole: sube hasta Gilquías, el sumo sacerdote, y que prepare el dinero depositado en el templo del Señor, el que los guardias de las puertas han ido recogiendo del pueblo, que lo pongan a disposición de los supervisores de los trabajos en el templo del Señor y que lo entreguen a quienes realizan los trabajos en el templo del Señor para reparar los desperfectos del templo, a los carpinteros, constructores, albañiles, y lo destinen a comprar madera y piedra tallada con objeto de reparar el templo. No se les controlará el dinero que se ponga a su disposición, pues actúan con honradez. El sumo sacerdote Gilquías dijo al escriba Safán: he encontrado en el templo del Señor el libro de la ley. Y Gilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. Safán leyó el libro al rey y le expuso lo sucedido. Le dijo: tus siervos han entregado el dinero que había en el templo y lo han puesto a disposición de los supervisores de los trabajos en el templo del Señor. El escriba Safán informó al rey diciéndole: el sacerdote Gilquías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Salmo 138. De David. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has escuchado las palabras de mi boca. Delante de los ángeles entonaré salmos para ti. Me postraré hacia tu templo santo y daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu promesa por encima de todo nombre. El día en que te invoqué tú me escuchaste y diste fuerza a mi alma. Te alabarán, Señor, todos los reyes de la tierra cuando oigan las palabras de tu boca. Y cantarán los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. Porque el Señor es excelso y se fija en el humilde, pero al soberbio lo conoce de lejos. Si camino entre angustias me das vida, contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano y tu diestra me salva. El Señor concluirá todo en favor mío. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Juan 19, 31, 42. Como era la Parasqueve, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, los judíos rogaron a Pilato que les rompieran las piernas y los retirasen. Vinieron los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrantarán ni un hueso. Y también otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque a escondidas por temor a los judíos, le rogó a Pilato que le dejara retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Así que fue y retiró su cuerpo.
Nicodemo, el que había ido antes a Jesús de noche, fue también llevando una mixtura de mirra y áloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, como es costumbre dar sepultura entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no había sido colocado nadie. Como era la Parasqueve de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.